Muy bien, buenas noches. No sé si me puedan escuchar. Nuevamente, buenas noches. ¿Me confirman si tienen sonido? Perfecto. Entonces, iniciamos. Les voy a compartir la pantalla para la temática del día de hoy. No sé, he recibido pocos correos de los ejercicios que dejamos hace 8 días que tenían que hacer durante la Semana Santa. No sé qué problemas o qué inconvenientes encontraron. Tienen que enviar ese trabajo. Si bien es cierto, la idea es ir acumulándolo y pues yo veo las participaciones de los correos y demás para la nota final. Y la idea es ir alimentando ese trabajo final que es el que pues que tiene nota directa a ustedes. Igual la idea es poder verlo para ver cómo lo están trabajando y por eso tienen que enviarlo antes al correo, pero me han enviado muy pocos. Entonces no sé si hayan tenido dudas, porque el plazo era hasta el día de hoy. Bueno, el día de hoy termina a las 12 de la noche, pero pocos lo han enviado a esta hora. Si alguien quiere contarme si han tenido dificultades o si todo está perfecto, pero todavía necesitan más tiempo. Sí, Karen, que tiene el micrófono abierto, cuéntame. Bueno, entonces asumo que no tienen dudas al respecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya todos están en la sala. Entonces iniciamos con el método del centro de gravedad. Anteriormente vimos cómo efectuamos las rutas y cómo nosotros podíamos planear las rutas para los conductores. Podíamos como tal hacer todo un plan acerca de lo que van a hacer los conductores o los ayudantes de los conductores, cómo van a cargar, de qué manera pues van a cargar, cuántas personas se necesitan, de qué horas a qué horas. Yo creo que habrán puesto la mayoría de ustedes eso dentro del cronograma que hicieron o dentro del plan de rutas que hicieron. Eh, en lo que tiene que ver con el centro de gravedad, pues es básicamente para la localización. Si ustedes se dan cuenta, pueden estar cada uno de los proveedores muy separados uno del otro. Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer es verificar si nos conviene crear un almacén o crear una bodega dentro de ese perímetro y cuál es el perímetro más cercano que podría tener esa bodega dependiendo pues de nuestros intereses. Es decir, si nosotros ubicamos una empresa, les voy a dar un ejemplo, ¿quién comenzó a rayarme la pantalla? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un almacén en Funza, otro en Bogotá, otro en Zipacón y otro en Boyacá. Y de últimas tenemos uno en Facatativá también. ¿Dónde creen ustedes que podemos localizar un almacén y por qué? ¿En qué sitio podríamos localizar
pues una bodega o un almacén, dependiendo de todos esos distribuidores que tenemos nosotros o todos esos satélites que tenemos nosotros alrededor. ¿Alguien quiere participar? Bueno, les voy a dar la palabra porque están muy... Están un poquito callados el día de hoy. Está acá Alejandra, Ana, Carlos, creo que están por orden alfabético. Bueno, en orden alfabético. Alejandra, cuéntame. Si tenemos nosotros proveedores, te repito la pregunta bien. Si nosotros tenemos proveedores, Alejandra, en Faca, Boyacá, uno en Zipacón, otro en Bogotá y otro en Funza, ¿dónde nos conviene mejor nosotros poner nuestro almacén o poner nuestra planta? Pues, profe, yo pensaría como en Funza, que queda, digamos, más, eh, o sea, sería como el punto del medio de entre Faca, Boyacá y Bogotá, y Zipacón, pues sería como un punto de poner el establecimiento. Muy bien, Alejandra. Este ejercicio lo vamos a hacer más adelante y Alejandra tiene razón en cuanto al punto central, el punto medio. Pero hay que tener otro dato en cuenta. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que hacia el lado de Bogotá, el proveedor solamente tiene un peso de 50 libras, digamos, de producto o de volumen 50 libras, y en Faca, en Zipacón, en Boyacá, nosotros tenemos un peso de 200 o 300 libras en cada uno de esos sitios. Pues alaría más hacia dónde. ¿Quién sigue ahí en la lista? Ana González. Ana María. ¿Dónde nos convendría más, Ana María? ¿Hacia dónde, Ana María? Pues en uno de los extremos puede ser en Faca o podría ser en Bogotá. Bogotá no tenemos tanto peso, entonces por eso, pues más hacia el lado de Faca. Bueno, sigue Carlos para que se prepare. Básicamente lo que nosotros vemos en este método del centro de Bogotá, en el centro de gravedad, perdónenme, ¿qué es? Que nosotros estamos en una localización espacial donde se tienen en cuenta dos cosas. Obviamente, la localización geográfica y dos, tenemos en cuenta como segunda medida el peso que tiene ese proveedor. Miremos aquí la conceptualización. El método centro de gravedad consiste en un algoritmo de localización. Y cuando nos dicen algoritmos ya entran un poco las matemáticas. Los ejercicios que vamos a hacer hoy son un poco de calcular algunos datos, pero no es para asustarse, simplemente son algunos datos que podemos sacar con la calculadora fácilmente y no nos vamos a estresar tanto. Entonces se consideran, pues, el algoritmo de localización de una instalación y se consideran otras existentes. Esta es una técnica muy sencilla y suele utilizarse para determinar la ubicación de las bodegas intermedias y puntos de distribución, teniendo en cuenta las distancias que las separan y el aporte. Entonces, aquí hay algo muy importante. Es una técnica muy sencilla, por eso les digo, es muy sencillo, entonces no se van a preocupar por las matemáticas, y suele utilizarse para determinar la ubicación de las bodegas intermedias y puntos de distribución, teniendo en cuenta las distancias, que era lo primero, que ustedes tuvieron en cuenta más o menos qué distancia había hasta Bogotá, qué distancia había hasta Faca, y pues tomaban un punto medio. Pero también tenían en cuenta los términos de utilidad, producción o capacidad de cada instalación. Este es el peso que nosotros hablábamos.
Es decir, puede ser el peso en volumen mensual de pedidos, o puede ser el peso en la utilidad que nos genera cada uno de esos clientes, por ejemplo, o puede ser el peso también de cuánta producción, si tenemos plantas alrededor, cuánta producción se hace en cada planta, ese también puede ser el peso. Entonces ahí se determina dependiendo de ese peso o ese volumen. Entonces, para no demorarnos más en la conceptualización, Ana María, por favor, levantaste la mano, cuéntanos. Profe, es que Edison me estaba diciendo que si lo podía sacar de la reunión para poder ingresar nuevamente porque no le funciona. Él tiene que salir. ¿Y cómo sale? Simplemente cierra su sesión o puede simplemente cerrar el programa y volver a entrar. Permítanme a ver si Edison, Víctor, Rafael, no, Edison ya está afuera. Sí, ya logró salirse. Sí, él es autónomo de salir. Bien, entonces continuamos. El método centro de gravedad tiene esas dos características que toman en cuenta dos daticos nada más, la localización y el peso o el volumen que se tiene de los demás centros. Entonces, nosotros vamos aquí, les voy a compartir el tablero. Para que, entonces, permítanme si están viendo el tablero, me avisan, por favor. ¿Sí están viendo el tablero? Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros tenemos aquí una localización y esa localización la vamos a poner en dos planos. Bueno, en un plano y en dos variables. Si ustedes recuerdan, la localización se hace en, no voy a poner esta vez X acá, sino Y. Y esta horizontal es la X. ¿De qué se trata? Nosotros aquí tenemos la localización de las distintas plantas y podemos sacar la localización de la nueva planta dependiendo de la localización de las demás plantas. ¿A qué nos referimos? A que nosotros le sacamos unas coordenadas y esas coordenadas nos van a servir a nosotros para poder localizar la nueva planta. Bueno, resulta que a ustedes en octavo, en noveno, no sé en dónde lo están viendo ahorita, noveno grado, octavo grado, les dan una geolocalización en los mapas, nos dan una geolocalización de los territorios. ¿Ustedes saben cómo se llama eso, esa localización? ¿Alguien sabe? Coordenadas. Coordenadas. Y esas coordenadas están puestas en qué términos. ¿Sí recuerdan? Que el término de X pues tenía que ver con una coordenada que se le llamaba de una manera de este a oeste y de sur a norte tenía otro nombre. ¿Sí recuerdan cuál es? Bueno, uno se llamaba longitud y el otro se llamaba, si alguien me recuerda, por favor. Magnitud. No. Latitud. Latitud, muy bien. Entonces, longitud y latitud. Y pues esos términos los podemos utilizar aquí. En este momento no los voy a usar, solamente vamos a plasmar el mapa, pero se puede utilizar dependiendo de pues,
los criterios que ustedes tengan, si lo quieren especificar mucho más exactos dentro del plano, lo pueden usar con latitud y longitud. En este momento vamos a localizar algunas plantas. Esas plantas estarán en este punto para que ustedes vayan dando una coordenada a cada planta. Aquí, en este punto, vamos a tener B, C, por aquí vamos a tener D, y E. Por último, vamos a tener acá la F. Tenemos 6 plantas. Dentro de esas 6 plantas, cada una tiene una coordenada. ¿Qué hay que hacer con esas coordenadas? Básicamente, localizarles qué punto tiene. Esta, por ejemplo, es la coordenada. ¿Qué coordenada? Para que me comenten, por favor. ¿5,5? 5,5. Muy bien. Entonces, esta coordenada 5,5, pues la vamos a tener en cuenta para... Mejor lo voy a escribir. Bueno, entonces, en la coordenada A, me comentan por favor, es igual a 5,5. B, un cálculo por favor. John, A es 2,2, ¿no? Gracias, sí señor. B, Es 10,5. 5, ¿es 5,10 o 10,5? 10,5, ¿no? Primero va X y luego va Y. C tiene una coordenada de 2,8. 2,8. 8,2. Perfecto, 8,2. D, ahora sí. 5,5. 5,5. E, 13,1. 12, perdóname, 13,1. 1. Y finalmente F, 12,2. 12,2. Así mirándolo de esta manera, ¿hacia dónde creen que ustedes que está el peso? ¿Dónde más o menos ustedes pueden localizar la planta? En el E, 13,1. Más o menos en el E. ¿Quién tiene una opinión distinta? Yo pensaría que en la B, Hacia el lado de la B, porque estamos viendo centro correcto. de gravedad. Es decir, ¿cuál es el centro donde yo pueda poner todas las plantas, donde yo pueda quedar más o menos en el centro de todas las plantas? La C, ¿no? Un poquito cerca a la C, es la que Sí, queda la más C. central. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que un dato adicional que hay que tener en cuenta. Acuérdense que no solamente teníamos que tener en cuenta
la localización, sino La también cantidad, el espacio. el espacio, lo que llamábamos volumen. Entonces, para el punto A tenemos un volumen de, vamos a poner los números pequeños para poder multiplicar mejor. Para el punto D tendríamos 10. Para el punto C tendríamos 8. Y para el punto D, B, ¿sí? Tendríamos 20, perdón. Para el punto E, solamente 2. Y para el punto F, lo mismo, 2. Estas son las cantidades. Las cantidades se refieren entonces, ponemos acá coordenada. Y al final tenemos volumen. Muy bien. Tenemos entonces acá nosotros las coordenadas y los volúmenes. ¿Qué fórmula se usa? Ese es el gran interrogante. Entonces aquí, por favor, voy a compartir la pantalla nuevamente hacia la presentación. Van a copiar la fórmula, por favor. No sé si puedan ver acá la pantalla, la presentación. Sí, ya. Perfecto. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tengan en cuenta que la CX es la coordenada nueva que vamos a tener. Es decir, vamos a copiar acá, por favor, para que lo tengamos pendiente. Es decir, la nueva localización de nuestra bodega. Nueva localización en X. Y el CY, obviamente, es la nueva localización en Y. Perfecto. Vuelvo y copio acá. Nueva localización en Y. Es decir, serán las nuevas coordenadas de nuestra planta. Muy bien. Tenemos acá la fórmula de CX. Esta fórmula se ve muy complicada, pero van a ver que es muy sencilla. Solamente nos dice que tenemos que sumar, este símbolo de sumatoria significa eso. Sumen las distancias multiplicadas por sus cantidades. Distancias, que está acá, multiplicada por su cantidad. Para N1, ¿cuánto va a valer? ¿O cuántas Ns tenemos? Mejor la pregunta. Carlos, ¿cuántos datos tenemos nosotros? ¿Cuántas bodegas ya tenemos o cuántas plantas ya tenemos? Son 6, ¿cierto? 6. Entonces, N sería 6. Tenemos que multiplicar 6 datos. El primer dato, es decir, la distancia de A en X, solamente la coordenada en X, por su volumen 1. Y abajo se divide simplemente la sumatoria entre la sumatoria de todos los volúmenes. Es muy sencillo, ya lo van a ver. Si quieren copien esta fórmula
en sus cuadernos, igual les queda grabada. También les subo la presentación si desean. Bueno, es muy corta el día de hoy, pero básicamente es que se memoricen qué es lo que tienen que hacer. En la localización de CX tenemos la distancia en X, es decir, en la horizontal por su volumen. Y vamos a comenzar. ¿Cuál es la distancia de A por su volumen, por el volumen de A? ¿Cuál es la distancia de B en X solamente por su volumen en X? Y así sucesivamente se suman todos y hasta terminar el resultado. Vamos a hacer el ejercicio en el tablero. Para que nos quede un poco más claro. Me avisan cuando cuando lo tengan. Muy bien. Tenemos entonces que tenemos que multiplicar la distancia en qué. Comenzamos por A. Bueno, sigue Edison. El primer dato que tendríamos que multiplicar es la distancia en A, en X, perdónenme, de A. ¿Cuál es? 2. 2, multiplicado por el volumen de A. 2. Entonces vamos a copiar acá. La fórmula de largo es de la siguiente manera. CX, si hasta aquí no me están entendiendo, me avisan, por favor. Voy a abrir paréntesis para no poner una raya debajo. CX es la distancia en A, nuevamente Edison, 2 multiplicado por el volumen 2. 2. Ayúdeme también, por favor, con el segundo. De B, la distancia en B. 5 por 10 sería. 10. 10. 10 por 10. Multiplicado por su volumen es 10. 10. Muy bien. ¿Quién sigue en la lista? Por favor, Karen. C. C, ¿qué volumen, qué coordenada tiene en B, en X, perdóneme? C, ¿qué coordenada tiene en X? 8. 8 y lo multiplico por el volumen 8. 8. Ayúdeme también, por favor, Karen, con el punto D. B, C, D. 5 5 por 20. por 20. Muy bien. ¿Quién sigue en la lista, por favor? ¿Quién sigue? Sigue 13 por 2. ¿Quién está hablando? Tatiana. Gracias, Tatiana. Más 13 por 2. 2, me dijo Tatiana, más el otro dato, Tatiana, ayúdeme también. 12 por 2. 12 Por 2.
más 12 por 2. ¿Quién sigue? Todo eso se divide entonces, abrimos nuevamente paréntesis para que la fórmula quede toda debajo, por la sumatoria de todos los volúmenes. Entonces, la sumatoria de todos los volúmenes, ¿cuánto es? Vamos a poner el dato para... Voy a ponerlo acá, escribirlo mientras ustedes lo suman, por favor. 44. Más 20 más, perdónenme, más 2. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Muy bien. Esto nos daría un igual de ¿cuánto? Ya tuvieron que haber hecho la operación. Entonces, 2 por 2 es 4, 4 más 10 por 10, 100. 9,95. No, para que me regalen el dato de arriba y el dato de abajo. Ah, ok. El de arriba es 318. 318. Y eso lo dividimos entre, ¿cuánto me dijo Tatiana? 44. Y ahora sí, Carlos, por favor. Bueno, 7,22. 7.22. Es un Correcto. aproximado de 7. Perfecto. Seguimos. La coordenada en Y se saca similarmente. Vamos a tomar otro colorcito por acá. Verde. CY. Abrimos paréntesis. Entonces, ya no multiplicamos la primera coordenada, sino la segunda. El volumen queda igual, los volúmenes quedan iguales y debajo queda exactamente igual, los volúmenes. Entonces, en este momento, permítame, ¿quién sigue? Michael se salió. Listo. Laura, por favor, regáleme los dos primeros. Entonces, vamos con Laura, Michael, Mercedes y Rafael, para que lo tengan en cuenta. Laura, Michael, Mercedes y Rafael. Bueno, vamos, Laura. 2 por 2. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Le estoy diciendo. Bueno. 2 Uy. por 2. Siguiente, Michael. Yo le señalo, el punto B es 10 por 10. no, el punto en Y, de B en Y. Recuerden que estamos hablando de la coordenada Y. Entonces 5 por 10. 5 por 10. Muy bien. Siguiente. Mercedes. Profe, entonces sería 2 por 8. Me quedo Sí. perdida. ¿Me estás preguntando? Es 16, por si acaso. 2 por 8, 16. Bien, Mercedes, muy bien. Siguiente. Rafael. 5 por 20. Muy bien, Rafael. 5, que es la coordenada de D en Y por 20, que es el volumen. Muy bien. ¿Quién sigue?
¿Nadie? 1 por 2. 1 por 2, muy bien. Y nos queda uno más. 2 por 2. 1 por 2 más 2 por 2. Muy bien. Cerramos paréntesis y abrimos paréntesis abajo. Ponemos exactamente los datos. 2 más 10 más 8 más 20 más 2 más 2. Cerramos paréntesis. Ponemos el igual también. Y eso nos da arriba de ¿cuánto? 176. 176. Dividido 44. 44. Eso nos da un total de 4. 4. 4. Sí, señor. Perfecto. ¿Exactos o cuánto? Sí, exactos. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí tenemos los dos puntos. Vamos a localizarlos dentro de nuestro mapita. En cuanto yo encuentre aquí cómo rayar, les digo. Bueno, tenemos que el primer punto sería 7.22. Ese sería para X. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividimos este en 10 partes y tomamos 2. Esto da por acá más o menos. Entonces, esta coordenada, pues, la tomamos acá. En este punto. La coordenada para Y es 4. 1, 2, 3, 4. Tomamos en este punto y localizamos los dos puntos. Nuestra primera bodega o la bodega en el centro de gravedad nos queda en este punto exacto. Es decir, dado que tenemos un volumen alto en B y en D, ustedes lo ven que B y D están muy cerca de esta nueva planta, entonces no hay ningún problema porque ellos quedan muy cerca a la planta. Tampoco la podemos poner aquí en medio de las dos plantas porque F, E, C y A alan este punto rojito que tienen ustedes acá de la bodega, la alan hacia ellos. Entonces, por eso este esquema es muy importante o es un buen método para localizar. No es el único, porque aquí no se tienen en cuenta, por ejemplo, que haya un parque industrial ahí o que en ese punto de la coordenada podamos encontrar, por ejemplo, buen acceso a las carreteras. Entonces, todo eso no se tiene en cuenta ahí, pero es una buena manera de mirar y ubicar nuestra bodega y pues dar un consejo de, si nos lo piden obviamente, de dónde puede quedar ubicada nuestra bodega si tenemos estos datos. Entonces ya podemos utilizar un método. Entonces se le puede decir al jefe o a la persona encargada, ya les tengo el método por el cual vamos a localizar nuestra nueva bodega ubicándonos en coordenadas y en volumen. Entonces puede quedar más o menos en este punto y basados en esos datos, pues tomemos la decisión teniendo en cuenta obviamente carreteras, accesos y demás para que pueda ser localizado en ese punto la planta. Entonces, es muy importante